comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Amigas, amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días, buenos mediodías para toda la audiencia de Reconocer, el programa del equipo Praxis. Hoy, esperando la llegada de nuestro conductor oficial, el señor Walter Veneciani, que está en camino, así que mientras tanto, quien les habla, Ari Thaler, les da la bienvenida a toda la audiencia. Vamos a comenzar, por supuesto, saludando al compañero Diego Cubelli, que ya se encuentra entre nosotros. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Bueno, también, por supuesto, el saludo para nuestro operador, el hombre de los botones, el señor Henry Durán. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, rico en temas, como acostumbramos a compartir con ustedes, donde vamos a estar dando comienzo con el tema que preparamos para hoy en función de lo que son las grandes voces y compositores uruguayos del folclore. En esta oportunidad vamos a estar hablando y conociendo un poco sobre la vida y la obra de Lucio Muniz. También en el programa de hoy vamos a estar comentando cosas sobre el Día del Padre, ¿no? Un día bastante particular. La otra vez también estuvimos charlando sobre el Día de la Madre. Encontramos que había, obviamente, mucho más material como para poder hacer una suerte de historia o de significación en relación al Día de la Madre, y no tanto en relación al Día del Padre. Pero de cualquier manera no queremos dejar pasar la oportunidad y, por supuesto, saludar a todos los padres uruguayos y de todas las nacionalidades, porque sabemos, por otra parte, que nuestro programa llega a través de internet a distintos lugares del mundo. Otro de los temas que se va a estar tratando en el día de hoy es la continuación de lo que ya se había comenzado la semana pasada, que es hablar sobre la obra de ese brillante compositor, ese hombre que revolucionó de alguna manera la historia del tango, Astor Piazzolla. Y también vamos a estar conversando con la profesora Sheila Hueros sobre la relación autor e intérprete en la danza, fundamentalmente en lo que se refiere a la danza tradicional, a la danza folclórica. Así que los invitamos a compartir un programa cargadito de temas muy interesantes, con muy buena música y con la participación de todo el equipo Praxis en la producción. Vamos con una tanda publicitaria, así nos ponemos un poco a tono con quiénes son nuestros avisadores, y comenzamos inmediatamente con Lucio Muniz. Bueno, en nuestro ciclo, donde hablamos sobre voces olvidadas, compositores y autores uruguayos que han dejado un legado importante, no solamente como compositores y como intérpretes, sino que también de alguna manera han sido a su vez interpretados por otros grandes artistas nacionales y también argentinos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la vida y la obra de Lucio Muniz. Lucio Muniz nació en el departamento de 33 el 16 de mayo de 1939 y falleció en Montevideo el 3 de abril de 2017. Fue un poeta, compositor, músico, cantante y artista plástico de importante trayectoria.
Como les decía, nació en la ciudad de 33 el 16 de mayo de 1939, fruto del matrimonio de Tomás Baldomero Muniz y María del Carmen Muniz también, o sea que era Muniz, del cual es el sexto hijo. En enero de 1942 la familia se radicó en Montevideo. Lucio Muniz se casó con Ana María Mariño, con quien tuvo 6 hijos. Luego vuelve a radicarse en 33, en 1969, aunque sus visitas a su ciudad natal habían sido continuas. En 1972 dirigió un programa de radio llamado Encuentro, posición de la cual fue retirado luego del primer allanamiento a su casa. En 1977 fue despedido de la empresa Honda, en la cual trabajaba desde 1955. En los años de dictadura cívico-militar sufrió persecuciones, varios allanamientos más y encarcelamiento en el batallón 10. Luego de su liberación pasó un tiempo recuperándose de los malos tratos recibidos en ese establecimiento. En 1987 regresó a Montevideo y en el año 2000 contrajo matrimonio con Margarita Goday Trisant, con quien convivió hasta su fallecimiento el 3 de abril de 2017, habiendo alternado los últimos años residencia entre Santa Rosa, en el departamento de Canelones, y Montevideo. Vamos a comenzar ilustrando un poco con la música y la composición de Lucio Muniz, y vamos a escuchar en su voz La chamarrita del lechero. La gente, porque es medio comodona, ni se imagina que es tan lindo madrugar y andar a orillas de una vaca que canciona con sonido de bordona cuando la empiezo a ordeñar. Y andar a orillas de una vaca que canciona con sonido de bordona cuando la empiezo a ordeñar. Se comenta que los litros riego, porque agua a la leche agrego, qué modo de criticar. Esta leche de tan pura rubia, será culpa de la lluvia, del gotear y gotear. Se asoma cuando ya ando levantado, lavando tarros, que ser limpio es ser formal. Alzo mis cantos más temprano que los gallos, madrugando tengo callos y me sé ganar el real. Alzo mis cantos más temprano que los gallos, madrugando tengo callos y me sé ganar el real. Se comenta que los litros riego, porque agua en la leche agrego, qué modo de criticar. Esta leche de tan pura rubia, será culpa de la lluvia, del gotear y gotear. Esta leche de tan pura rubia, será culpa de la lluvia, del gotear y gotear. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ahí que había quedado el micrófono abierto. Su vocación artística, la de Lucio Muniz, tiene influencia de su padre, que fue un reconocido poeta, guitarrista y periodista,
y de un ambiente vernáculo y universal en el cual convivió desde niño. Hacia 1963 comenzaron a salir publicados sus poemas en las revistas literarias Aquí Poesía y Cuadernos de Mercedes. Al año siguiente, esta última editó su primera obra de poemas titulada Piel y Ceniza. En 1967 recibió un premio del Ministerio de Instrucción Pública por su obra de poemas titulada Octubre y el premio Aquí Poesía por Todo el Otoño. Su poética es cotidianamente universal, en una dialéctica entre lo íntimo y lo trascendente, haciendo enclave en la trascendencia de eso íntimo y construyendo un yo propio con el que lee, confesándose él mismo lector. Para apresar un poema ajeno es necesario aspirarlo en silencio muchas veces y muchas en voz alta. Hay que buscar interiormente. Esta es una breve reflexión sobre la poesía en clave de sombra, ediciones de La Crítica, 1996. En el período dictatorial solo editó el libro Poemas para Viaje, cuyo tema central es el exilio de algunos amigos y contiene sutilezas y alusiones muy comunes entre los artistas de la época que debieron enfrentar la censura. Otros poemas escritos en esta época fueron recogidos y editados en 1987 en la obra Poemas del Testigo, cuyo carácter es definido por el autor en su presentación. Escuchamos ahora otro precioso poema de Lucio Muniz, musicalizado por él mismo, que se llama Vals de Abril. Vuelvo a palpitar viendo su perfil y es mío el momento en que natural la luna de abril crece con el viento. Hoy me ha vuelto a herir solo con brillar y acordes me arranca. ¿Qué querrá decir? Me quiere alcanzar con su sangre blanca. Sé que antes me vio, pero me olvidó y fue en soledades que me sumergió, luna que hoy volvió, forma que me invades. Vuelves a rodar sobre el caserón donde flota un frío. Qué tibieza fue y que guardaré en un rincón mío. Rara mariposa, volando despacio, anda silenciosa, sola en el espacio. La luz de su vuelo, que pronto se aleja, me oscurece el cielo ya. La miré pasar y a veces pensé que algo me decía. De su mudo andar, silencios copié, su zona fue mía. Trepado al pretil, aromando a miel las enredaderas. Qué claro fue abril, dejando su piel sobre las veredas. Junto a su luz voy y al volverla a ver regreso a los años donde intacto estoy, niño sin saber estos desengaños. Quiero aprisionar la luz del balcón, saber una a una las notas que están en esa canción muda de la luna.
rara mariposa, volando despacio, anda silenciosa, sola en el espacio, la luz de su vuelo, que pronto se aleja, me oscurece el cielo ya. Me oscurece el cielo ya. Además de su faceta poética, Lucio Muniz desarrolló una intensa labor como músico, componiendo canciones o interpretando él mismo sus textos. Es coautor de canciones de artistas uruguayos como Alfredo Zitarrosa, Santiago Chalar, Los Zucará, Carlos Benavides, Soli Palma, Carlos Gutiérrez, Rubén Aldave, Walter Ceruga, María Elena Melo y Braulio López, entre muchos otros. La primera canción de su autoría registrada en disco fue la milonga cruzada de No Olvidar, que en 1966 formó parte del primer larga duración de Alfredo Zitarrosa. En el año 1982 fue grabada con otra música por Carlos María Fossati en su álbum Hasta Sucumbir. En el siglo XXI ha sido revitalizada por la interpretación de La Vela Puerca, Alejandro Balvis y Milongas Extremas. Desde 1970 crece la integración de sus canciones en los repertorios de muchos intérpretes uruguayos. Editó más de 10 álbumes producidos como solista o en colaboración con otros artistas. De estos últimos, cabe destacar el álbum de 1978, Calles, realizado junto al dúo Los Zucará, los cuales popularizaron además su canción En tu imagen, considerada por los rochenses como un himno a su departamento y declarada en tal carácter por la Junta Departamental de Rocha. Son representativas de su relación con el dúo Los Zucará, además de la ya mencionada En tu imagen, sus canciones Ibané, Polca de Bichos, Domingo y Feria, dedicada a la Feria de Tristán Narvaja, Calles Anchas, dedicada a la ciudad de 33, Cuareim Sur, que refiere al famoso conventillo Medio Mundo, Cuando, Hombre. Alrededor de 200 de sus textos han sido grabados en distintos álbumes y muchas de sus canciones han sido interpretadas por varios artistas. Muniz también es autor de páginas guitarrísticas. En 1965 compuso y grabó la música para el documental En Marcha de Alberto Miller, proyectado en el Festival de Cine Nacional auspiciado por el Sodre. En 2005, Muniz reúne algunas de sus composiciones instrumentales en el álbum Manos para la Guitarra, obras instrumentales de Lucio Muniz, donde participan los guitarristas Ana Inés Ceballos, Ramiro Agriel, Robert Ravera, Mario Paisé, Eduardo Larbanois, Leonel Muniz, Bruno Cassiani y Eber Marco. Compartimos ahora, inevitablemente, esa canción que es considerada el himno de los rochenses, En tu imagen. Tan solo el del palmar, se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quieras retornar? Hoy quiero tu cielo revivir, bajo el mío junto al olimar, y encontrar mi modo de decir, con esa pureza
pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres palma, déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar, esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. Si a bravura sabes tu fortín, a serenidad tu capital, callejuela angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión, entre los sabores tu sabor, me ganó el costado y la canción, fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres palmar, déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar, esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. En 1976, Lucio Muniz grabó su primer disco simple con 2 canciones en el cual interpretó sus propias letras del que espera y a Don Tomás para el sello Orfeo. Y continúa su discografía solista o colectiva hasta sumar más de 70 canciones con solos de guitarra, acompañamientos guitarrísticos, poemas dichos o palabras e introducciones al canto de los distintos intérpretes. Son emblemáticas de su labor como intérprete sus canciones A mi calle, Claraboya, A Don Tomás, dedicada a su padre, Boliches viejos, Poema de octubre, Vals de abril, La magnolia del Maciel, esta última escrita durante su internación en la sala Bienhechores del Hospital Maciel a causa de una grave enfermedad. Junto a Santiago Chalar interpretó a dúo su texto Flor y Piedra de su álbum Cuando es dura la copla, que resulta además novedoso por la alternancia de 2 ritmos musicales folclóricos. Como intérprete de guitarra, además de acompañarse en la mayoría de sus canciones, acompañó a su amigo Alfredo Citarrosa en su primer LP, en la milonga Para una niña. Nos despedimos de esta breve reseña sobre la vida y la obra de Lucio Muniz con uno de sus temas más emblemáticos, A mi calle. Voy pensando en árboles y en veredas. Ay, niñez del hombre, ¿dónde te quedas? Aunque hayas crecido, niño en una esquina, lejos en el tiempo, hoy se te adivina. Tal vez no pensaste por aquellos días que desamparado te sentirías, tanto que soñaste con crecer contento, y hoy que estás crecido, qué distinto el viento. Vuelvo a ser el niño que fui en el buceo, junto a otros gurises jugando me veo.
en Tiburcio Gómez, quien en esta hora sabrá que el que canta recordando llora. Todo está cambiado y hay muros extraños que distintas caras trajeron los años. Esa casa es mía, aunque sea de ustedes, con aquella gente y con sus paredes. Sin don Juan ni Tina, si no está mi padre, don Sabás, ¿dónde anda? ¿A dónde mi madre? Hoy quisiera verlos junto a mis hermanos, que por sobre todo sé que son las manos. Aunque nadie sabe las cosas que tiene, ni que en avalancha la vida se viene, yo puedo decirles que le supe el talle, que Montevideo cabe en una calle. Vuelvo a ser el niño que fui en el buceo, junto a otros gurises jugando me veo. En Tiburcio Gómez, quien en esta hora sabrá que el que canta recordando llora. Todo está cambiado y hay muros extraños que distintas caras trajeron los años. Esa calle es mía, aunque sea de ustedes, con aquella gente y con sus paredes. Bueno, ya llegó nuestro conductor oficial del programa Reconocer, el programa del equipo Praxis. Llegó, digo, junto con la profesora Sheila Agüeros, así que Walter Veneciani y Sheila Agüeros, bienvenidos y adelante, ahora le toca a usted. Muchas gracias. Buen mediodía. Llegamos a tiempo para escuchar esta disertación y estas músicas que trajo seleccionadas Sari para ilustrarnos sobre este uruguayo Lucio Muniz tan importante, y se genera esa reflexión, ¿no?, de qué cantidad de talentos impresionantes que ha dado este país y qué injusto que hemos sido muchas veces en no recordarlos como se debería. Ni que hablar que esa propia mención a un periodo de enfermedad grave pasado en el Hospital Maciel habla también de que desde el punto de vista económico, una producción artística y cultural del calibre de la que estamos hablando no tuvo una retribución acorde con la magnitud del trabajo aportado para la creación de una cultura nacional, ¿no? O sea, porque eso en definitiva es lo que hacen los artistas y especialmente los artistas de ese nivel y de ese calibre. Pero bueno, primero que nada, saludar a la audiencia en este particular día, saludar a los compañeros que hicieron cargo al inicio del programa, a Ari Thaler, a Diego Cubeli, a Henry Durán, que ha estado ahí metiendo perilla para todos lados para que esto salga lo mejor posible, y bueno, Sheila, que vino junto conmigo en este momento y que, bueno, te cedo el micrófono para tu saludo inicial. Bueno, repito de nuevo el saludo. Buen mediodía tengan todos ustedes y un placer encontrarnos acá en estudio, porque bueno, estas pestes que están en la vuelta son complicadas y nos han afectado a todos, y además viene con reenganche. El tema es que con el reenganche que viene parece que no sé si se junta pozo pagando, ¿viste? ¿No? Pero bueno, ya estamos acá, así que un placer.
Sí, es algo renovado. Y un sábado como todo, ustedes dirán, siempre le parece que los sábados, este sábado es muy especial, pero este es particularmente especial. Primero que nada porque mañana es un día que para muchos de los que estamos acá es importante, porque mañana es el Día del Padre. Es el Día del Padre, exactamente. Digamos, vamos a arrancar con una bizarrada muy romanticona, No te puedo muy creer. tierna. No te puedo creer. Papito querido, hoy en tu día quiero decirte que vos sos el más lindo, el más bueno, el más inteligente y que yo te quiero tanto. Hay veces que llegas muy tarde de tu trabajo y yo rendida. Por más que quiero esperarte en brazos de mami, quedo dormida. Lo cierto que te extraño tanto que a tu regreso, papucho mío, yo me desperté y te abrazo, tú me acaricias y en ti confío. Hoy en tu día te quiero dar, papucho mío, con mucho amor. Este regalo del corazón, un beso grande y mi canción. Hoy en tu día te quiero dar, papucho mío, con mucho amor. Este regalo con corazón, un beso grande y mi canción. Bueno, Estamos todos. maravilloso el efecto que ahora acá. Tengo dos preguntas clave para nuestro electrón musical. Esto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Y de cuándo es? Bueno, esto es de la década del 70. La nena se llama Lucrecia y tenía 3 años. 3 añitos. Y grabó un disco simple con 2 temas. Uno era que se llamaba Papucho Mío y otro por el estilo. Pero estábamos sacando la cuenta que hoy Lucrecia debe tener más de 50 años, 50 y pico de años, 60. Pero debe tener mucho dinero, digo, porque este tema A la inversa que otros grandes artistas uruguayos. sí, han sí, terminado tal en cual. Esta canción, Papucho Mío, en la década del 70 y del 80, digo, la pasaban hasta de canto. En las señoras que llamaban Aquí está su disco, la pedían a cada rato. No te puedo creer. Sí. Bueno, pero el hecho es que mañana es el Día del Padre. Entonces, brevemente indagamos de dónde venía esta tradición de celebrar un Día del Padre. Y 2 cosas que ustedes no van a querer creer. Al igual que el Día de la Madre está vinculado con Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Y depende de el influjo del impulso que se le estaba dando a principios del siglo XX a la celebración de un Día de la Madre. Es decir, una señora norteamericana llamada Sonora Smart Dodd, en la iglesia donde participaba, escuchó un sermón en el cual el padre estaba apoyando la iniciativa que en ese momento, 1910, todavía se estaba desplegando para tener un Día de la Madre. Ya hablamos en su momento cómo se generó esa idea y en qué momento se llevó a cabo. A esta señora, Sonora Smart, se le había muerto el padre hace muy poco, y en realidad el padre había sido lo que hoy llamaríamos padre soltero, o sea, había enviudado muy joven, se había hecho cargo de ella durante toda su infancia, la había criado y le había dado una educación, y había fallecido hace muy poco, y a ella se le ocurrió que también era importante tener una celebración para el Día del Padre. Empezó a impulsar esa propuesta, propuso incluso la fecha del cumpleaños del padre, que era el 5 de junio, para que
coincidiera con la celebración del Día del Padre. Y bueno, y eso llevó mucho tiempo, mucha discusión, muchas idas y venidas. Esto fue como un puntapié inicial. Recién hay en el año 1924 una declaración oficial del presidente del momento de Estados Unidos, Calvin Coolidge, que apoyó la idea, apoyaba la iniciativa de que hubiera un Día del Padre, pero poco más que eso. Si bien las cadenas comerciales ya en ese momento empezaron a difundir y a tratar de hacer su negocio, hubo muy poco más, y recién se llegó a instalar en la presidencia de nuestro queridísimo amigo Lyndon Johnson. ¿Se acuerdan aquel tan simpático que inició la guerra de Vietnam? Que estableció como fecha para la celebración del Día del Padre el tercer domingo de junio. Así que le debemos ya más de una cosa al señor Lyndon Johnson. Y no le damos bolilla con el tema del tercer domingo. Lo del tercer domingo fue una decisión en algunos países comercial. En muchos países, la celebración se realizó principalmente en el siglo XX. En muchos países de tradición católica europea se empezó a realizar la celebración el 19 de marzo como Día de San José. Y después eso se fue difuminando mucho, y cada país y cada sector del mundo fue encontrando su propia fecha y su propia manera de celebrarlo. A modo de ejemplo, en Rusia, en aquella época, y no sé en qué momento exactamente se empezó a celebrar en Rusia. Digo en Rusia, y no sé si estoy diciendo Rusia o estoy diciendo Unión Soviética, porque no levanté el dato del momento preciso en que esto empezó, pero eligieron el 23 de febrero por ser lo que ellos ya tenían marcado como el Día de los Defensores de la Patria. Esto por una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra, como le llaman los rusos. Y así en cada sector del mundo se ha ido cambiando la fecha, principalmente por motivos que tienen que ver con la parte comercial. Así que bueno, queríamos recordar hoy que de los que estamos acá, algunos somos padres, y casi todos hemos tenido padres para recordar o para saludar en este día. Y por lo tanto, bueno, vaya el saludo a todos los padres en este día. Yo había seleccionado un tema musical que no es tan alegre y tan dicharachero como el que había traído Ari Thaler, pero bueno, que también creemos que puede contribuir a esto, porque es un tema que me gustaba mucho en mi primera juventud. Es más, un grupo uruguayo que yo no llegué a ver en vivo, pero que sí tengo su único disco en vinilo grabado y que seguí durante muchísimo tiempo. Así que con ustedes, Opus Alpha. Decirte que ya eres viejo. Quiere decirte que en pocos años tu vida se ha ido.
como yo. Y aunque el tiempo es tu espejo, tienes años por seguir. Oh, Padre, oh, Padre. Estás escuchando Reconocer, el programa del equipo Praxis, radiofrecuencia808.com. Bueno, pero habíamos primero que nada celebrar esta versión de Padre de Opus Alpha, un grupo emblemático de la década del 60, realmente con unas estructuras musicales y unas ideas muy importantes. Fue el grupo que dio origen a otro grupo emblemático que tuvo esa época de la música uruguaya, llamó Días de Blues, con Jorge Graf, con Daniel Amalfi Bertolone y con una serie de músicos, algunos de ellos que siguen produciendo y siguen generando música de altísima calidad acá y en Europa. Así que vaya un saludo a toda esa generación de músicos muy importantes también para nuestra cultura popular. Pero habíamos dicho que era un día muy particular por varias cosas. Y entre otras cosas es un día muy particular porque hoy es 9 de julio. Y entonces 9 de julio tiene mucho significado. Bueno, estábamos escuchando el tango 9 de julio de Padula, que hace alusión a el Día de la Independencia Argentina. Contanos algo de esta versión de... Escuchábamos la versión de Roberto Firpo, digo que fue la primera versión que se grabó de 9 de julio.
Dicen que este 9 de julio fue un tango que Padula lo ejecutaba de tiempos antes, 8 o 10 años antes lo había compuesto, ya lo tocaba con otro nombre, y aprovechó el momento de la declaración de la declaración de la independencia, una fecha en particular en la que se reconoció de alguna manera, digamos, el centenario de la declaración. Sí, exacto, digamos, y 1916. Efectivamente, digamos, y allí digamos lo registra con el nombre de 9 de julio, pero resultó ser un tango que ya se venía tocando de años atrás, y como todavía no estaba registrado, él lo tocaba con otro nombre. Y que un tango que ha tenido además una cantidad, es un clásico dentro del tango, no es de mis tangos favoritos, pero sin duda en una colección de tangos para armar una milonga, 9 de julio va a estar sí, derechito ahí en... Bueno, el 9 de julio y Derecho Viejo, tangos que necesariamente van a estar en la selección musical, pero nos va a dar para charlar un poco también, llegado el caso, sobre 9 de julio, porque no, Diego, tiene una cantidad de versiones y de manera diferente. Acabamos de ver una con una impronta muy particular, pero ha tenido una cantidad impresionante de formas diferentes de ser interpretado, tocado y arreglado. Sí, además, eso pasa sobre todo con los tangos de la Guardia Vieja, dada su facilidad, no diría su facilidad, sino su economía de simpleza. Su simpleza, sí, entonces permite un arreglo más complejo a veces, aunque escuchando en estos días 9 de julio, buscando diferentes versiones, extrañamente es un tango que a pesar de que lo han interpretado muchas orquestas y muchos intérpretes, más o menos se mantiene siempre igual. Hay una que se separa un poco, que es la de Pugliese, por ejemplo. A mí me gusta mucho la versión de Pugliese. Que es el estilo Pugliese, pero después más o menos, por ejemplo, la orquesta de Salgán también la toca y es 9 de julio, no tiene mucho Salgán, digamos. Y bueno, pero sí, es un tango clásico y dada su simpleza, se presta para muchas. Lo que pasa es que tiene esa especie de ostinato rítmico del principio, que es lo que le da la característica y que puede servir también como marca de origen, ¿no? Hace fácilmente reconocible. Y además es de una época, ¿no? Se puede emparentar en cierta medida con el comienzo de Felicia, por ejemplo. También. Que en lo musical está, sobre el acorde que se está tocando, está el arpegio ese que se hace y no tiene mucho más. Pero bueno. Pero también nos interesaba hablar un poco de esa fecha tan particular que es el 9 de julio y que no tenemos contextuada y por qué me parece, y hemos hablado en la semana antes y estuvimos de acuerdo en que es más o menos interesante charlar y contextualizar un poco una fecha como 9 de julio, como el Día de la Independencia Argentina, y bueno, porque es imposible dividir, estamos hablando del 9 de julio de 1816, cuando ocurrió lo que ocurrió, ya lo iremos viendo. Es imposible distinguir la historia uruguaya de la historia argentina, primero que nada porque simplemente no había un tal Uruguay como para poder diferenciar de la Argentina. Éramos una provincia de las Provincias Unidas, o éramos un conjunto de provincias, o éramos una idea diferente de la que había en ese momento en la hegemónica Buenos Aires. Pero claramente no éramos la República Oriental del Uruguay, ni éramos el Uruguay ballista, ni pastoril y caudillesco. Éramos otra cosa completamente diferente, y eso que éramos estaba completamente ligado a la historia de toda la zona, de todo eso que en su momento fue el virreinato del Río de la Plata y que tuvo sede en Buenos Aires, y que un día se terminó, pero no en la cabeza, como dice Sheila frecuentemente, los aspiraciones virreinales nunca se fueron del todo de la cabeza de algunos políticos argentinos. No, para nada. Eso se demuestra prácticamente día por medio, inclusive con las últimas noticias que están trascendiendo. Bueno, después se le sumó también a Estados Unidos a las cabezas.
pero ya andaba ahí en la vuelta. Bueno, En ese momento tal vez con un influjo distinto y un poco más positivo que el que tenía ahora, esa revolución de los Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos, no nos olvidemos que fue piedra de toque de toda la construcción ideológica del artiguismo. O sea, el artiguismo basó gran parte de su estructura ideológica en la constitución de los Estados Unidos, que en ese momento era lo más avanzado desde el punto de vista democrático que había en el mundo, ¿no? Había ido por delante en algunas medidas de la propia Revolución Francesa. Pero esto arranca justamente para poder entender este proceso y qué es el 9 de julio. El 9 de julio, digámoslo primero que nada rápidamente, porque no se trata de hacer un misterio tipo Agatha Christie. El 9 de julio es el día de la independencia porque declaran la independencia en 1816 en el Congreso de Tucumán. Y deciden declarar en ese momento la independencia argentina. ¿Por qué lo declaran en ese momento y por qué ese punto? Bueno, es a lo que hay que tratar de llegar. Esto arranca, por supuesto, para darle un punto de inicio, por allá por 1806, con el tema de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas ocurren en esa etapa y entran dentro de un contexto general de agresividad de los ingleses por obtener mercados. Napoleón Bonaparte estaba en ese periodo en un auge en su dominio imperial de Europa y tenía a Inglaterra completamente bloqueada en el comercio con todas las potencias de Europa y el este de Europa también, hasta donde llegaba la dominación de las ideas bonapartistas. Entonces a Inglaterra le quedaba el mar y la posibilidad de los comercios ultramarinos y trató de competir fundamentalmente con Francia y con España en conseguir negociar con todos los ámbitos que pudiera, porque venía además de la época de la Revolución Industrial, estaba en plena Revolución Industrial, tenía una producción muy importante que sacar al mundo y se le estaban cerrando las posibilidades. En ese aspiración de crecimiento, una flota inglesa estaba en el sur de África, por el Cabo de Hornos, generando ahí posibilidades comerciales, y se enteraron, les llegó el chivatazo de que en el puerto de Buenos Aires se estaba preparando un embarque muy valioso, realmente un tesoro muy importante, con rumbo a España. En el puerto de Buenos Aires, que en realidad era una aldea muy pequeña con unos 40.000 habitantes y con una producción más que nada ganadera en el entorno de la ciudad muy poco propicia, pero no nos olvidemos que en ese momento la potencia de Buenos Aires, y eso nos va a traer problemas a lo largo de toda la historia, la potencia de Buenos Aires era su puerto y era el puerto de salida, entre otras cosas, de toda la zona del Alto Perú, de lo que ahora es Bolivia y de Perú, y toda la riqueza minera de toda esa zona se canalizaba por la ruta de mulas que venía del Perú y se canalizaba a través del puerto de Buenos Aires. Entonces había un embarque muy importante de metales preciosos desde el puerto de Buenos Aires hacia España, y la flota inglesa decidió venir a ver si podía piratear ese embarque. El hecho es que cuando llegaron acá el embarque ya se había ido, o sea que ya el tesoro no estaba. Entonces, ya que estaban acá con 1.700 soldados más o menos de la corona inglesa, decidieron, ya que estamos, invadimos el virreinato del Río de la Plata. Otro. Por lo tanto, entraron por Buenos Aires, sin mucho problema lograron hacerse con el control de Buenos Aires, no hubo una gran resistencia. Se generó luego una resistencia importante. El virrey huyó, se fue para directamente, hizo lo que solían hacer los virreyes en aquel momento, que huir despavorido hacia el fondo. Entonces se fue hacia Córdoba. De todas maneras lo lograron atrapar, se fue a Córdoba tratando de llevarse la mayor parte de los bienes y de los valores que había en ese momento en Buenos Aires. De todas maneras los ingleses lo atraparon en Córdoba, a Cisneros, el virrey. Y la oligarquía porteña se plegó muy rápidamente al dominio inglés.
sin mucho problema se plegaron, le llevaban dulces al gobernador porque le habían dicho que era muy goloso y le gustaban mucho los dulces. Empezaron a tener algún problema porque se acostumbraba en aquel momento a homenajear a los capanga del momento, llevándoles comida fabricada en las casas por las cocineras negras, porque las blancas no cocinaban un cuerno, en este caso eran dulces, y se llevaban bandeja de plata, que era pulcramente devuelta a los oferentes. Pero como el inglés por lo menos decía que él no conocía esas tradiciones, y no nos olvidemos que cuando llegó el tesoro ya se había ido, entonces se quedaba con la bandeja de plata, lo cual empezó a causar los primeros disgustos. El tema es que hubo revueltas muy importantes, encabezadas por un francés principalmente, que después terminó siendo virrey, llamado Liniers, que era el que encabezó las revueltas populares. Fue la gente la que peleó en las calles contra los ingleses. Y después también los montevideanos, que hubo aquella campaña que nos valió después el título de la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, porque generamos determinadas partidas donde se fue a reconquistar Buenos Aires para la corona española en aquel momento. Pero lo que es importante de esta etapa es que eso se logró bajo el influjo de las fuerzas más populares. Las oligarquías porteñas, menos la montevideana, pero principalmente la oligarquía porteña, se plegó completamente al dominio inglés, sin ningún tipo de problema, y no generaron ningún tipo de resistencia. Las fuerzas populares sí generaron resistencia, y surge una figura que va a ser muy importante en toda esta etapa. Dentro de esa resistencia encabezada por Liniers hay un joven Belgrano que pasa a ser muy importante, a pesar de que no era un militar, era un abogado, era una persona de familia acomodada, con estudios, que había estudiado en Europa, que había estado en Europa durante la Revolución Francesa y que había traído al Río de la Plata todas esas ideas revolucionarias de la Revolución Francesa. Todo ese proceso ocurre y termina... estamos hablando de todo el tema de las invasiones napoleónicas, que era lo que nos trajo a los ingleses a esta costa, pero también trajo las juntas populares a estas costas. Porque si acá hubo el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires una primera junta que buscaba que el poder quedara en los pueblos, era porque en Europa, en España, el rey estaba preso. Fernando VII había sido depuesto por Napoleón, habían colocado en su lugar a José Bonaparte, que el pueblo llamó rápidamente Pepe Botella, porque era muy aficionado al trago. Y según la legislación vigente en España, si no había rey y el pueblo decidió no reconocer a Pepe Botella como rey, por lo tanto no había rey, el poder recaía en las juntas autónomas populares, y se generaron el movimiento juntista en España, y por lo tanto también en las provincias españolas. Y acá se generó esa primera junta que va a generar un conjunto de personas que van a hacerse cargo del gobierno, depuesto el virrey Liniers, que fue el que quedó cuando lograron sacar a los ingleses. Aprovechando ese impulso, quedó una junta encabezada por Saavedra, que era una persona extremadamente conservadora, que tenía como idea en su cabeza mantener el poder para devolvérselo a la corona española tan pronto como fuera posible. Y por otro lado, el contrapeso de una figura también muy importante, que fue Mariano Moreno, que era el que sostenía la línea de que había que aprovechar la volada y declararse absolutamente independientes de todo poder extranjero y generar un Estados Unidos del Sur, prácticamente era la idea que todavía tenía y que sí mantenía Mariano Moreno en 1810. Mariano Moreno encontró rápidamente apoyo en ese mismo Belgrano, que había estado peleando en contra de las invasiones inglesas. Rápidamente fue quien hizo número en su fila. Pero esto empieza a cambiar rápidamente.
En 1811 se genera un triunvirato, ya no tenemos esa primera junta, sino que se genera un triunvirato. A Mariano Moreno lo sacan un poco del medio, renuncia porque hay una postura mayoritaria de no reclamar la independencia absoluta, sino simplemente devolver la corona a España, y por lo tanto Mariano Moreno renuncia a la Junta porque dice que va a pelear con esta idea con la gente y en el llano. Por lo tanto, comete un error de buena fe, que es aceptar una propuesta de hacerse cargo de la embajada de la misión, una misión diplomática de Argentina para reconstruir las relaciones con Inglaterra. Después de todo ese tema, las invasiones inglesas, entonces lo mandan en un barco, y en la mitad del camino del barco saludable Mariano Moreno se enferma muy rápidamente y se muere sin que haya quedado autopsia ni ningún dato específico de cuál fue su padecimiento, y casi toda la literatura seria argentina considera que fue envenenado durante el proceso fuera de territorio argentino, porque justamente era una persona con ideas muy peligrosas, y esta va a ser una modalidad que va a aplicar la oligarquía argentina una y otra vez. Ni que hablar que en ese mismo momento ese triunvirato está compuesto por una persona que para nosotros va a ser muy importante y funesta, que es Zarratea. Zarratea es la persona que, una vez generado en Uruguay el Grito de Ascensión en 1811, incorporado a Artigas como una figura muy importante, recién incorporada en este movimiento, se genera el sitio en Montevideo, y Zarratea es el que designa a Rondó para comandar ese sitio de Montevideo, y que termina rápidamente pactando, porque el triunvirato argentino estaba de acuerdo con mantener el virreinato, pactando rápidamente con los españoles en Montevideo y llegando a un acuerdo que implica la retirada de Artigas, el primer gran problema con el gobierno de Buenos Aires, y el éxodo del pueblo oriental hasta Salto. Directamente se retiran, y se genera, al mando de todo esto y de todas estas negociaciones, estaba este señor Zarratea. Entonces, esto es lo que va ambientando toda esta situación. El movimiento libertario vuelve a tener un empuje hacia allá, hacia 1813, ni que hablar que lo tiene en nuestro país, lo que ahora es nuestro país, pero también lo tiene en Argentina, con una batalla muy importante en la cual se gana el prestigio de militar y los grados de militar también Manuel Belgrano, que va a ser otra figura muy importante también, probablemente en otra etapa de su vida, envenenado en el norte argentino, por el gobierno de Buenos Aires. Entonces tenemos que Belgrano genera una victoria muy importante, que en Salta, frenando el avance de las tropas realistas que venían. Siempre las tropas realistas ingresan por el norte argentino, ¿no? Por toda esa zona que todavía estaba en poder de los españoles, ingresan. Belgrano tiene una batalla muy importante, junto con la batalla tan importante que él tiene, hace algo que marca tremendamente ese momento y que genera un vuelco. Es en contra de las órdenes del triunvirato, enarbola la bandera argentina, que él mismo había diseñado y había propuesto un año antes, pero que había sido prohibida por el triunvirato, porque seguíamos estando, según el triunvirato, bajo la bandera española. Por lo tanto, era un acto de rebeldía y de insubordinación establecer otra bandera. En esa batalla, Belgrano enarbola la bandera argentina, y por lo tanto las ideas que iban de libertad junto con esa bandera argentina en ese momento, y eso genera también la caída del triunvirato, ¿no? El ascenso y la caída del triunvirato. Por eso seguramente también se asocia a Belgrano con el color celeste, ¿no? Sin duda, ¿no? Se genera una gran asamblea en Argentina, de donde va a salir un directorio, una asamblea de la cual logran de todas maneras excluirnos una vez más.
O sea, excluirnos no solo nosotros, estamos hablando de una asamblea para la cual acá en nuestro territorio se hizo una convocatoria a diputados, ya en purificación estaba Artigas en su gobierno, y dictó las instrucciones del año 13, que eran las instrucciones que llevaban los diputados para participar de esta asamblea. Como todo, no era solamente la banda oriental, sino que era la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Las Misiones y en ese momento también Córdoba y Corrientes. Integraban lo que era la Liga de los Pueblos Libres, o en ese momento todavía Liga Federal, pero ya iba a ser la Liga de los Pueblos Libres. Rosas en toda esa escena, ¿no? Rosas entran bastante posteriormente a eso, pero sí está en este momento todo eso bajo la dirección de José Gervasio Artigas en purificación, con unas ideas que eran radicalmente distintas, que eran ideas que iban por el lado de lograr la libertad completa, la emancipación completa de España y de Portugal, que una y otra vez intentaba hacerse con este territorio, y generar un sistema federal que implicara la igualdad y el mismo peso político para todas las provincias, cosa con la que no estaban de acuerdo en Buenos Aires. Por lo tanto, inventaron una acusación de fraude a los diputados, porque de eso proviene también aquella famosa frase de Artigas, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana, porque la elección de los diputados en la Asamblea General había sido sin voto censado. Todos los que estuvieron y todos los que pelearon en la revolución tenían derecho a elegir a grito pelado y a mano alzada quienes los iban a representar. Por lo tanto, el gobierno de Buenos Aires entendió que pasa algo parecido ahora con todo el tema sindical y las asambleas sindicales y cómo algunas clases sociales quieren determinar cómo otras clases sociales subordinadas eligen a sus representantes y toman las decisiones que toman. Bueno, esto no es nuevo, señores. Esto ocurre desde tiempo inmemoriales. Esa acusación de fraude implicó que todos los diputados de la Liga Federal no pudieran ingresar en esta Asamblea de Buenos Aires. O sea, por lo tanto, quedaron solo las Provincias Unidas afines al gobierno de Buenos Aires, ¿tá? Ese es el momento en que tenemos, pero creo que estamos en condiciones de escucharnos otra versión del 9 de julio, ¿no? Sí. Dieguito, ¿qué tenés para decir? Una versión Vamos a escuchar espectacular. Una versión de Raúl Barbosa, que es un acordeonista argentino, que es muy interesante, ¿no? Un día le tendríamos que tenemos que entrarle a Raúl Barbosa, porque me gustó mucho esa versión, brillante. No la conocía. Porque, claro, tiene un par de discos, uno del 80 y algo, y este es de los 2000 y pico, que grabó tangos. Sí. Es como una especie de rareza, ¿no? Dentro de la producción de Raúl Barbosa, que es un hombre que viene del chamamé. Viene del chamamé, pero a su vez tiene toda una parte de evolución, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es un Piazzolla dentro de la música litoraleña. Como intérprete y también como compositor, ha investigado en toda una parte que es muy interesante, que ahora últimamente se le ha llamado música de la tierra, una cosa, ¿no? Sí, pero me hace acordar a Johnville, a Jacksonville. Claro, bueno, está. Pero bueno, vamos a escuchar a Raúl Barbosa, que sí le ha buscado una vuelta a 9 de julio. Creo que hay guitarra y algún bajo habrá acá en esta interpretación. Y algo de percusión, digamos, también, digamos, porque arranca con un milongueo con percusión. Escuchamos.
Maravillosa esta versión, Sí. me parece muy interesante. Me hizo acordar, les decía ahora, también a otras posibilidades de incorporar instrumentos. El bandoneón pasó por encima también de muchas cosas y muchas otras posibilidades, como que se hizo hegemónico, es un instrumento maravilloso, pero hay otras tímbricas y otras. En este caso tenemos un acordeón cromático, decían ustedes, que son los que lo tienen más afín, pero me acuerdo también de haber escuchado unas cuantas interpretaciones de tangos y de otra música también francesa, de un francés que tiene una gran afinidad con Piazzolla, tocó con Piazzolla y estuvo en Montevideo tocando en la trastienda, incluso y todo, se llama Richard Galliano, y que toca el bandoneón, pero también su instrumento nativo, digamos, es el acordeón a piano. Ese acordeón a piano tan vinculado a la música parisina, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Raúl Barbosa vivió muchos años en Francia. Y genera Y una grabó en mezcla, Francia. una sonoridad, una tímbrica en esos temas de Piazzolla y de otros compositores complejos tocados con acordeón a piano y con una tradición cultural francesa de la que no reniega, permite que aflore, que aparezca en la manera de tocar, de apoyarse en las notas y todo, que me parece muy importante y que son caminos que están para ser transitados en el tango, ¿no? Digo. Sí, a ver, el acordeón tuvo su momento, ahora no sé, la verdad que no lo tengo claro, pero tuvo un auge popular impresionante, mucho más que el bandoneón. Vinculado con la tradición italiana. Y con los Sí, inmigrantes, pero también, por ejemplo, mismo en Europa, donde el bandoneón no está muy extendido, hay orquestas que tocan tango con acordeones cromáticos que son mucho más grandes de tamaño que... No, y la música del Tirol, Alemania, Suiza, claro, Austria, digamos, el acordeón la a piano música es... de gitana con acordeón y el jazz de Django Reinhardt, y eso también tenían acordeón. O sea, es un instrumento muy extendido y eso hace que sea muy, muy dúctil para muchas cosas. Claro, al oído muchas veces llama la atención porque tiene otra sonoridad y además también llama la atención eso histórico de confundirse el acordeón con el bandoneón, que no tiene nada que ver. No. Lo único que tienen en común El fuelle. es el fuelle, después lo demás es todo diferente. Y bueno, eso, pero Barbosa tiene eso que acerca a los mundos, ¿no? Y la diferencia de sonoridad que existe también entre el acordeón a piano y el acordeón cromática, digamos, Claro. el acordeón de botones, que es lo que acabamos de escuchar, difiere en su sonoridad del acordeón a piano, no suena igual. No suena igual y que es mucho más difícil de tocarlo. Y Sí, que claro. te iba a decir que, visto de afuera como profano, el acordeón cromático tiene una implicancia corporal mucho más grande. O sea, todo el trabajo corporal que hace el ejecutante es muy superior. O sea, toda la colocación del cuerpo, Claro. todo el movimiento permanente que exige de todo su cuerpo es muy distinto de lo que ocurre con un acordeón a piano, que prácticamente no lo exige, es muy estático la postura. Sí, requiere otra técnica, por eso es Sí, que claro. no es ni mejor ni peor, ¿no? Eso, No, Son obviamente, instrumentos distintos. Son Sí. instrumentos distintos y muchas veces lo que pasa con el acordeón a piano es que al ser tan popular le cuesta llegar al estatus de profesional, digamos, Ujú. porque Bueno, hay esa parte como que... Le pasó a la guitarra, ¿no? O sea, Claro. la guitarra demoró varios siglos en Claro. llegar a integrarse en la música, Claro. en la música seria de concierto. Necesitó que apareció en Segovia, en España y personalidades de ese tipo. Y creo que el bandoneón sí ha logrado un lugar de preferencia en la música a nivel internacional y su incorporación en muchas orquestas a nivel mundial es también gracias a Piazzolla. Ah, ¿no? claro, eso en sin gran duda, medida, eso sin sin duda, duda. ¿no? A veces se necesita la persona que Claro. genere este impacto. Y además lo que quería plantear acá, y como vendiendo un tema que vamos a tratar enseguida, porque no llegué a 9 de julio todavía. ¿No? Pero acá lo que sí nos da esta maravillosa interpretación de Raúl Barbosa es cómo desde una obra original generada por un autor en un contexto y con una forma y una interpretación se llega a través de los intérpretes que a veces
se confunde intérprete, nos confundimos, intérprete con ejecutante. El ejecutante a mí me da algo mucho más rígido y estructurado. Hago lo que está en la partitura, si lo sé leer tal cual, o canto un tango como lo escuché cantar por fulano, por mengano. Uh-huh. El intérprete es la persona que puede lograr aparecer a través de la obra de otra persona. Y eso es muy importante en la música, y Sheila estaba pidiendo en este momento, haciendo señas de todas maneras, para ingresar en este tema a través de la danza también, porque en la danza va a ser un tema muy importante en el cual vamos a entrar ahora en un momento a tratarlo. Pero les quería contar antes que nada, después lo cortaremos con alguna otra versión del 9 de julio si tenemos para... No trajimos más. Creo que es suficiente de 9 de julio. Pero nos habíamos quedado por allá por el 1813 y por la asamblea a la cual nos dejaron afuera. Sí. Pero nos dejaron afuera y fíjense qué cosa tan increíble, porque el haber quedado afuera de esa asamblea nos dejó a toda esta población, y no digo solo los uruguayos, porque esto también tiene un peso impresionante en todo el litoral argentino. Yo lo vi personalmente, tuvimos la oportunidad de estar con Sheila en Misiones allá por el año 87, y era imponente el conocimiento y el amor que tenían por algunas ideas y por la figura de Artigas. Uh-huh. Pero a nosotros nos dejó, entre otras cosas, las instrucciones del año 13, que son un manifiesto político ideológico de altísimo nivel. Pero ocurre en esta misma etapa en Buenos Aires, donde se logra un reflujo a través de esta asamblea en la cual eligen qué diputados entran y cuáles no, se generan varias cosas. Primero no logran establecer una constitución, pero sí logran establecer varias cosas. Un poder centralizado, una reflote de las ideas más conservadoras dentro de este proceso revolucionario. Se cruza con que a Belgrano, después de haber tenido esa batalla tan importante, esa batalla ganada tan importante, enarbolando la bandera argentina en 1813, le va mal el resto del año su campaña con el Ejército del Norte, que siempre fue el ejército más importante de la Argentina. Le empieza a ir mal y por lo tanto aprovechan para sacarlo con una figura esplendorosa que estaba llegando hacía poco tiempo a Argentina, y que es el general San Martín, que había hacía poquito tiempo tenido un éxito, una batalla impresionante, frenando a los realistas que estaban entrando en este momento por la zona de Paraguay, por toda la zona del Paraná. Había un ingreso muy importante de fuerzas realistas, y las había enfrentado un militar de carrera con una formación y una trayectoria importante en el ejército español, porque San Martín se había ido muy jovencito para España y había sido oficial en el ejército español con muchas campañas y con un prestigio ganado. Y cuando llega alrededor de los 30 años a Buenos Aires, se hace cargo de un cuerpo de ejército importante y lo mandan a frenar el avance de los realistas por el Paraná. Con tanto éxito y con una planificación tan importante que al potente ejército realista lo derrota en 15 minutos. En 15 minutos acaba definitivamente con todo el ejército español del Paraná, y logra además hacer ingresar a las filas argentinas a gran cantidad de soldados desertores del ejército español. Entonces a San Martín lo envían a sustituir a Belgrano al ejército del norte. A un Belgrano que poquitito tiempo después va a morir en circunstancias extrañas, probablemente envenenado también en el norte argentino. Es una manera que tenía. Yo creo que uno de los con los que no se animaron fue con San Martín después, a pesar de que tal vez, para no extendernos demasiado, tal vez la semana que viene volvamos sobre esta fecha. Porque lo que pasó en el 9 de julio es que a partir de todo esto que ocurrió, Artigas en Purificación decide convocar una asamblea, y la convoca en el año 15 para formar, ahí sí, la Liga de los Pueblos Libres y darle un estatuto que no llega a conformarse concretamente, pero donde se genera también una declaración de independencia, que no quedó a texto expreso,
pero que según el testimonio de muchas personas que estuvieron en aquel momento y de sus relatos posteriores, en ese momento, en 1815, en esa asamblea convocada por Artigas, se declara la independencia de todos estos territorios, de todo lo que fue, porque la declara para todos, también para todo lo que fue el virreinato del Río de la Plata, del poder español y europeo en general. Entonces los argentinos, ante este avance imponente que está teniendo Artigas y las ideas artiguistas de libertad absoluta y de federalismo y de igualdad, los argentinos se apuran a llamar a un congreso en Tucumán, a un congreso que se intentará ser constituyente, y hacen su declaratoria de la independencia. O sea que lo que vale la pena tener en cuenta, y por lo que queremos traer este contexto, es el peso que han tenido las ideas artiguistas en todo el desarrollo de la política y de la historia de estas naciones. Esto no va a quedar acá, este proceso continúa, y esa relación de Artigas con San Martín vale la pena verla pocos años después, en el peor momento del artiguismo y los comportamientos de diferentes personas, ¿ah? Pero yo creo que por esta semana, para tener un contexto de lo que fue el 9 de julio y de la importancia que hemos tenido los orientales en el 9 de julio argentino, porque si tuvieron una declaración de la independencia fue para contrarrestar a Artigas, que la había declarado un año antes, y ellos hacían de Blero una te escuché, la declaro yo mejor. Así que, entre otras cosas, le decimos, bueno, de nada, festejen su 9 de julio con esos hermosos tangos que... A Cristina la tenía clara, se lo quería llevar. Qué mejor que darle entrada a la profesora Sheila Bueros con un trabajo realizado por Laura Yestarán, un trabajo de campo, donde recoge piezas musicales, tanto danzarias como de lo que es el cancionero uruguayo, y allí en ese disco que se grabó en el año 74, recopila una serie de piezas que recoge en grabación casera, digamos, y entre ellas hay una polca que vale la pena escucharla. Grabaciones que son muy anteriores, porque en el año 74 sí, le claro, llevaba casi 10 años de muerto Lauro, ¿no? Sí, claro. Pero en ese año se hace esa recopilación. Uh-huh. Vamos con una polca canaria. Bueno, una versión es muy buena de una polca, solo con acordeón, además. Bueno, como que venimos con coherencia de las propuestas. Y acá, bueno, acá surge, ya me surgía con estos planteos que estaban haciendo anteriormente con el tango a raíz del 9 de julio, como hay todo un tema que está vinculado por un lado con los autores y por otro lado con los intérpretes,
y que no siempre los intérpretes además son considerados creadores o autores de la parte que les corresponde, porque bueno, entonces también acá es como que aparece la palabra creación. Entonces hay como un circuito de términos y de acciones y de profesiones también, yo creo, que bueno, que envuelven estas cosas. En este caso, por ejemplo, estábamos escuchando una polka que sin duda no se creó en Uruguay. Probablemente no, sin duda. Sin embargo, es una versión muy diferente a la polka que podemos concebir desde el punto de vista europeo, que se instrumenta, genera además, bueno, todas esas grandes orquestaciones, y que llega acá a través de partituras, sin duda, pero que en nuestro pueblo, en este caso los músicos populares, van generando otra versión, que creo que ahí es donde está la variable, ¿no? Como que no son autores de la polka, pero sí de la variación que están haciendo, más allá de la interpretación, porque la interpretación genera, me parece que, o integra otras cuestiones que tienen que ver con la acción en el momento, ¿no? In situ, de tocar, de generar la música. En cambio, la variable hay que más o menos ubicarla previamente, ya sea a través de la idea o a través de una partitura y arreglos y todo lo demás. No creo que este señor tuviera partitura, pero bueno. Yo creo que lo que se sostiene es el ritmo, ¿no? Digamos, la base, la estructura rítmica, y sobre eso, digamos, empieza el viaje del músico, ¿no? Ese viaje mental creativo, donde empieza sobre una estructura rítmica, digamos, a colocar su impronta. Bueno, de hecho, yo lo que planteo es para la danza, por ejemplo, que también estábamos hablando de música, pero en danza, desde el punto de vista coreográfico e interpretativo, también se dan estas situaciones entre el autor o autora, o autores, porque a veces son colectivos que generan, digamos, desde una idea, generan toda una propuesta de autoría coreográfica, y la relación con el intérprete. Entonces, yo creo que el autor o los autores o la autora de una coreografía tiene, digamos, como varios componentes, pero creo que sin duda una materia prima que inevitablemente por ser un arte escénico no es como no sería ¿cómo es que se dice cuando nadie lo conoce? Como anónimo. O sea que no es tan propio, porque al ser un arte escénico siempre juega una parte de la imitación, sin duda. Y hay un tema conceptual también, ¿no? Digamos, porque se puede componer una coreografía tomando como referencia un ritmo o una forma musical, y otra cosa es componer una coreografía y generar una suerte de creación en base a la estructura real, digamos, de la danza, a la coreografía tradicional, original. Todas variables, ¿no? Pero en nuestro caso, de todas maneras, tendríamos que la parte de variables está vinculada con variables que se hacen desde la materia prima, que sería el pueblo, que fue quien generó esas coreografías, pero que de todas maneras viene como un ciclo, ¿no? de recreación y de modificaciones y de hibridaciones, y que nuestro pueblo adapta con sus cuerpos, con los cuerpos de cada etapa, con los cuerpos de esos momentos históricos, adaptan socialmente y popularmente desde el punto de vista coreográfico. Dentro de estas variables, yo creo que además
en el tema del intérprete, porque el autor está como más claro, ¿no? Es con quien firma y bueno, quien supuestamente hizo la creación, y me parece bien la función de Agadu de reclamar nuestros derechos, en realidad. Pero en el intérprete hay toda otra serie, me parece, de cosas que van modificando y generando diferencias y entre restas además y sumas. O sea, es un mundo muy complejo el de la interpretación. En el caso de la danza tradicional uruguaya, nosotros con Walter sostenemos desde hace muchos años que mayoritariamente cuando generamos las piezas coreográficas que están relevadas y que fundamentalmente están institucionalizadas para su salvaguardia, incluyendo el Pericón a pesar de la comisión de patrimonio, creo que nosotros le llamamos reposiciones coreográficas. Entonces ahí la interpretación, digamos, está por el lado digamos, de esos de los bailarines que van generando más que nada una tensión muy grande y una conservación muy grande de la forma coreográfica. Es decir, cuando hablamos de forma coreográfica hablamos de las figuras. Bueno, si es redonda, rueda, media vuelta, sí, ahí etcétera, lo que se crea mayoritariamente es en función de la puesta en escena y la contextualización de esas piezas. Claro. Entonces, allí como en tanto reposición hay una parte del intérprete que tiene que generar, digamos, o los intérpretes que tienen que generar como esa amalgama, esa parte perceptiva colectiva, en el caso de que sean danzas de conjunto o aún en el caso de danza de pareja, que tienen que ver con esto. Pero por otro lado ya acá empieza una distancia grande, digamos, con esas versiones e interpretaciones vinculadas con lo popular, porque acá ya estamos desde el punto de vista escénico. Entonces ahí la interpretación varía. Por otro lado, las variables del intérprete también a veces pasan por el autor, en el caso de que sean creaciones nuevas o vinculadas con una raíz tradicional, teniendo en cuenta como materia prima, digamos, el autor de esa coreografía muchas veces pone pautas al intérprete, además del coreógrafo. No necesariamente el autor es coreógrafo o puestista escénico. Uh-huh. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, otra variable en el cual ya el autor se hace cargo también de solicitar o requerir y todo lo demás. Y por otro lado también tenemos, digamos, la parte del propio coreógrafo o maestro de danza o el que está haciendo la puesta en escena, no sé, porque acá nos llamamos, o sea, en el Uruguay es muy difícil vincularse con un término que nos identifique porque hacemos de todo. Creo que hasta lustrar las botas y zapatos también. Entonces, también en esos aspectos, cuando quien está haciendo la puesta en escena solicita, bueno, ahí también en el intérprete, en la interpretación se dan unos juegos entre todas estas partes, en definitiva, y que tienen que ver también con cuál es el producto final de esa interpretación. A mí me parece que no siempre el intérprete es tan libre de generar su parte creativa, pero y que tiene un grado de autoría. O sea, es como muy complicado esto. Sí. Porque no es fácil. Y hemos visto mayoritariamente, digamos, interpretaciones, incluso populares, en los cuales o el intérprete o la intérprete generan y marcan la diferencia. A mí me viene a la cabeza inmediatamente, digamos, el caso de
la pareja de baile folclórico por excelencia, que creo que todos en alguna medida tenemos en la retina, digamos que es el Chúcaro y Norma Viola. Dos bailarines, digamos, que recrearon, digamos, las danzas tradicionales de la Argentina sin modificar un ápice sus coreografías originales, y le imprimieron a esas interpretaciones una impronta absolutamente personal, totalmente propia, y donde jugaron con un conjunto de elementos externos a la coreografía. La coreografía fue siempre respetada como una cuestión indeleble. No había posibilidad de generar en ella ningún tipo de trastorno ni de modificación. Todo giraba en torno a los elementos aledaños, digamos, desde el vestuario, la contextualización, digamos, la puesta en escena, pero la coreografía era respetada como un valor que era inalterable. Igual en ese caso yo creo que entra otra palabra en juego, ¿no? Que es el estilo. Sí, sin duda. Y que eso se construye. Y bueno, entonces tenemos toda esta serie de suerte de puzzle, en el cual a veces es necesario separarlo por una cuestión de profesional, pero que de todas maneras en lo habitual de un trabajo coreográfico y una puesta en escena no siempre sucede. Pero por otro lado, también yo creo que hay una variable que me resulta interesante, y es la variable de la resignificación. Y esa variable de la resignificación no la hace el autor, posiblemente. La está haciendo el versionista, o sea, quien está, digamos, haciendo la puesta o reponiendo la coreografía y haciendo su versión, y el intérprete también. Y entonces acá tenemos otro juego, y como ejemplo, bueno, desde el otro día se me ocurrían varias personas, pero no pude evitar caer en alguien que es maravilloso, sigue siendo maravilloso a pesar de que ya no está, y es Rudolf Nureyev. Muchos nombres se me vinieron a la cabeza, pero Rudolf Nureyev, yo creo que fue quien verdaderamente hizo una combinación de la concepción del ballet clásico mezclado con la danza moderna, y consiguió que fuera posible, pero era su cuerpo, su interpretación. Y no solo eso, planteó en algún momento porque también dirigió muchas veces elencos, pero su cuerpo, esa forma de interpretar, esa forma en la cual le puso dramatismo a los personajes de los grandes clásicos de la danza. Sí, sin duda Nureyev cambió la impronta de lo que es un bailarín varón en la danza clásica, ¿no? O sea, inventó el rol prácticamente. Sí. O sea, sacó al varón, lo sacó de partener y lo transformó en bailarín. Esto es dicho esquemáticamente, no es que no hubiera grandes bailarines antes y que no fuera... Pero en grandes rasgos generó la atracción hacia esa figura masculina, con esos elementos que tenían que ver con la fuerza, con la potencia, con la altura del salto, con la precisión en la caída, con todos esos elementos, además de su capacidad expresiva. Pero es increíble cómo en algunos términos, porque la danza tiene mucho, en términos generales, de memoria colectiva y de transmisión oral. Ante la imposibilidad, a pesar de que la música no es posible, el otro día hablábamos en una clase de cómo en un tango, a pesar de que yo no sé música, claramente siempre lo aclaro antes, pero está claro que un tango no está en la partitura. En la partitura hay una parte del tango, después hay otras cosas más, tanto sea para cantar como para tocar.
Hay una cantidad de cosas más que vienen en el estilo, en la corriente en la que escribís, en la manera como tu sensibilidad, entonces, que van a completar el tango. Y por eso es tan diferente escuchar una orquesta filipina o finlandesa, quise decir. Una filipina no escuché ninguna. Finlandesa o japonesa, que tocan exactamente lo que está en la partitura. O el arreglo que escucharon de Canal o de D'Arienzo y lo tocan exactamente igual, pero hay una parte que no cierra, que no completa estar el tango. Y en la danza pasa algo parecido. O sea, durante muchísimos años la danza clásica se transmitió, y yo creo que hasta el día de hoy todavía se sigue transmitiendo a través de repositores, porque no estaba en el siglo XIX, el siglo XX, no estaban las coreografías filmadas en video, por el simple hecho de que no existían los videos. Y nunca hubo una notación coreográfica que ni siquiera se acercara a la precisión de la partitura musical, que acabamos de decir que también es insuficiente, a pesar de tener un desarrollo tecnológico muy superior y tener un grado de precisión que está muy lejos de lo que la danza jamás logró. Así hablemos de la band notation o de lo que hablemos, jamás la danza logró tener un instrumento como es la notación musical. Aún así la notación musical es imperfecta. La música no está en la notación musical, está en la cabeza de los músicos que la interpretan. Pero durante muchos años la danza no tenía ni eso. Entonces, cada coreografía, por eso es la misma coreografía que se atribuye al mismo autor, hay varias versiones y nada tiene que ver una coreografía puesta por un repositor, o sea, tiene mucho que ver obviamente, pero digo, hay diferencias notorias. Y también en la interpretación. Sheila decía esto, a mí me viene a la mente que durante muchísimos años, a lo largo del siglo XX, solamente si querías montar un lago de los cisnes, había 2 cisnes que se podían morir y nada más. Y era la Natalia Pliskaya, que terminó después bailando con Nureyev, fue la gran amiga y mentora de Nureyev durante muchos tiempos, y Alicia Alonso, la cubana Alicia Alonso, que tenía 2 características completamente diferentes. María Pliskaya, toda esa precisión técnica y todos esos movimientos precisos, ajustados a tiempo, a medida y a una sensibilidad muy especial, y Alicia Alonso, ese movimiento de sus brazos espectacular, fuera de toda duda, hasta el último, que le permitió seguir bailando, aunque sea solo con los brazos, hasta los 80 y pico de años. Sí. Pero bueno, me parece que va un poco por ahí, sí, todo esto. Sheila hablaba recién de la resignificación, sí, ¿no? Es un término que está muy de moda, que se utiliza con mucha frecuencia, y siempre digo, digamos, que para resignificar hay que primero conocer el significado. Si no se conoce el significado, no hay nada que resignificar. Bueno, hay algo que decía Nureyev, que le comentaba a sus bailarines, que es que, porque además él lo que hizo fue darle la capacidad, trabajar con la capacidad física al máximo, y que lo que no se podía hacer era con cualquier cuerpo o cerebro. Claro. La tenía tan clara la tenía. Pero además, cuando hablamos de la capacidad física, ¿no?, estamos también con una cuestión que tiene que ver con los sentidos. Entonces, para mí, el tema del intérprete, interpretar, bailar, en el caso de bailar, el subirme a un escenario y bailar, es agudizar los sentidos de tal manera que hay partes que son indisolubles, pero que además generan necesariamente una parte creativa o de autoría propia, que creo que es importantísima. No para tener, digamos, la competencia con el autor de la obra, porque me parece que eso merece el mayor de los respetos y sobre todo el mayor de los apoyos desde el punto de vista profesional y de trabajo. Pero bueno, el intérprete, creo que cuando somos intérpretes, cuando tenemos ese rol, generamos esto. Y también esa cuestión de que como
como, bueno, la otra parte de esta composición que tiene que ver con quien trabaja como maestro de danza y a su vez coreógrafo con los bailarines, esa selección, esa ubicación. Bueno, tal cual, no es cualquier cuerpo ni cualquier cerebro. Ni puesto en cualquier lado, no, ni haciendo... Y entonces hay veces que sí, que se puede generar, digamos, un colectivo, unas formas, pero es cuando decidimos trabajar con las formas y justamente esa reposición, en el caso de la danza tradicional, que tiene que ver con la salvaguardia, ¿no?, de nuestro patrimonio, si bien le sacamos algunas cositas que son insignificativas. Que no alteran, digamos, la originalidad. Que no alteran que un gato es gato y es de pareja, y no me venga con la gimnasia fol o con el zumba fol de toda esa patota frontal al escenario, que no hace más que nada, porque ni siquiera interpretan, es una gimnasia. Pero bueno, es un tema muy, muy largo, es un tema muy complejo. Volveremos una y otra vez sobre esto. Volveremos. Pero nos va a quedar pendiente un tema que lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero que me gustaría, hablando de intérpretes y de personas que interpretan su propia creación, porque también ahí hay toda otra cosa, ¿no? Cuando el autor empieza a interpretarse a sí mismo y también necesita modificar permanentemente con otra autoridad, porque es su propia obra, empieza a interpretar, como fue en este caso, y me gustaría recorrer, aunque sea sonoramente, algunas cosas y algún avance de lo que Diego había preparado sobre la figura de Astor Piazzolla, un intérprete integral que no podía ni siquiera quedarse sentado tocando el bandoneón, porque integraba toda, o sea, la corporalidad de Piazzolla tocando el bandoneón también era una parte de su sello. Él no podía estar quieto en su cabeza, no podía estar quieto en la música, no podía estar quieto en la silla, tenía que pararse y tocar el bandoneón parado, con una pierna apoyada en una silla. Era patotero también. Porque o sea, ese fuego interior era como una cosa que trasladaba al escenario. El otro día, buscando las fotos para la promo, encontré una que estaba él en un balcón con Ferrer, con una pancarta que decía "Balada para un loco". Era una pancarta. ¿Qué podemos escuchar y qué nos podés contar de lo que tenías preparado para escuchar? sobre Nos va a Piazzolla? decir Ari algo que trajo de Piazzolla. ¿Qué querés escuchar? ¿Algo instrumental exclusivamente? Digamos, algo con... Piazzolla haciendo una versión de alguien. Por ejemplo, hay un Quejas de bandoneón que es maravilloso. No traje cosas de Piazzolla. Traje cosas de Piazzolla. Entonces no me hagas el aquí está su disco. Fugata. Dale. Fugata. Dale. Vamos con Fugata de Piazzolla.
Bueno, escuchábamos Fugata de Astor Piazzolla, clásico, ¿no? El estilo, con su quinteto Nuevo Tango. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único en cuanto a interpretación, que es muy difícil, me parece a mí, interpretar a Piazzolla, es decir, o hay que alejarse mucho, o porque muchas veces se cae en la imitación, ¿no? Es un estilo, porque se interpretaba a sí mismo. Es un estilo que comienza y termina en sí mismo, entonces, como decía Walter, después vemos japoneses tocando exactamente las transcripciones de Piazzolla y cosas así. Vos sabés que los cantores tenemos como determinados códigos para decirle a los músicos cómo queremos resolver los finales. Y uno de los códigos que utilizamos cuando queremos resolver un final de una determinada manera, decimos final Piazzolla. Porque el final Piazzolla es pum para pam pam, pum pam pum pum para pam pam. Y eso es el final Piazzolla. Claro. Esto mismo que estábamos escuchando de Fugata, viste, es el... Pero o sea, bueno, nos encontramos con un artista realmente integral que logra fundir una cantidad de cosas y con una visión que nunca le entraba en su propia producción. Por eso bueno, ahí está, pero yendo además al tema anterior, ¿no? Digo, no es el autor del tango. ¿Se entiende? En algunos casos sí, en otros no. Pero es innegable la autoría de toda una variable, de toda una trascendencia del tango. Y lo que hablábamos, un estilo. Mundial, claro. Y un estilo. Un estilo. Lo que pasa es que a veces crear un género, de un género tan sofisticado como el tango, o en otro género también puede ocurrir lo mismo. Lo mismo pasa con el jazz, ¿no? O sea, generar un estilo es crear una obra de arte en sí misma. Un estilo pasa a ser una obra de arte. ¿Ah? O sea, Pugliese generó una obra de arte independientemente de los tangos que tocó, que es el estilo Pugliese. Sí, sí. El estilo Pugliese es verdaderamente una obra de arte en sí mismo, y ni que hablar Salgán o en otros géneros musicales. O sea, escuchar en jazz determinadas sonoridades claramente remiten a una persona que logró generar una sonoridad con el instrumento que lo hace inconfundible, ni hablar de un Thelonious Monk tocando el piano, o un Coltrane, o músicos que uno puede, Charlie Parker, uno escucha esa música y ya sabe que están tocando ese estilo, lo que implica, porque un estilo en un género musical tan vinculado a lo popular cambia la cultura de una población, y eso no es poca cosa. Bueno, precioso programa, siempre por lo menos para mí es un gusto compartir estas charlas. Igualmente, la verdad, con ustedes como compañeros y con la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y es otra cosa en vivo, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Sí, en vivo varía mucho. Y bueno, para mañana, feliz Día del Padre a los presentes. Muchas gracias. Muy feliz Día del Padre. Y un recuerdo a los ausentes. Y para el próximo programa vamos a ver qué hacemos, porque vamos a estar cerca del 18 de julio. Ah, sí, pero... no tenemos tango 18 de julio, ¿no? Pero quería... Bueno, no, podemos ir por la calle, Diego, a pasear por la avenida. Hacemos uno. Y 795 escuchas hemos tenido. Y este fue el programa de mi número... 20. ¿20? ¿21? 20. ¿20? Hoy es el 20, bueno, entonces el próximo es el 21. El próximo es el 21, ¿están seguros? Muy bien para las cuentas. Sí, está bien, es el 20. El 20. Muy bien, bueno. Redondo salió el programa. Redondo, o sea, redondito. Bueno, entonces le voy a jugar al 21 y al 20, porque vamos a hacer un 5 de oro. Yo saqué 700 pesos a la quiniela. Así finaliza Reconocer, el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas en radiofrecuencia808.com.